Bueno, amigos y seguidores de Código San Luis, nos encontramos aquí en la Librería Española con el periodista potosino David Rangel Tapia, el cual pues hace una presentación de la reedición de su libro Crímenes Reales en San Luis Potosí. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por recibirnos. Oye, muchas gracias. Un saludo a María Luisa Paulín, directora de Código San Luis, por su gentileza. Sí, es la tercera edición del libro Crímenes Famosos en San Luis Potosí. Y bueno, es una compilación de asesinatos cometidos en la década de 1950 a 1960, extraídos de la hemeroteca del periódico El Sol de San Luis, cuando el director era don Florencio Ruiz de la Peña, que en paz descanse, acaba de fallecer, y me dio la oportunidad de hacer esa investigación sobre esos crímenes y publicar crónica policíaca para El Sol de San Luis. Y tengo, dime. Porque justamente la importancia de abarcar esta etapa del periodismo en San Luis Potosí. Es interesante no solo porque algunos crímenes no fueron resueltos, porque la tecnología, la investigación para resolver los crímenes, o muchas veces los intereses o la falta de capacidad de los detectives de homicidios no alcanzaron a resolver estos crímenes. Pero también es un producto, no sé, la nota roja es muy leída. Por ejemplo, ahí en Código San Luis escribe el Cóndor. Está también Fabián, que hace transmisiones directas en vivo desde la calle en el momento, en las escenas de los crímenes. Es un contenido, es una noticia que a las personas les encanta saber qué está pasando en torno a los crímenes en la calle, pero además el momento de la violencia que vive la sociedad es también necesario estar informado, qué está pasando, en dónde está pasando, por dónde debo ir, por dónde no debo ir, a quién debo confrontar. Si me peleo con algún conductor de automóvil nada más así, en una bronca que pareciera inofensiva, se puede llevar a crímenes en la calle, porque ahora ya no sabes con quién te topas en la calle, quién es, ¿no? Entonces es un contenido que la gente consume y bueno, es algo favorito de la audiencia, de los lectores. Así como se retrata otras realidades de la vida cotidiana, no solamente de nuestro país, del mundo, pues lamentablemente se tiene que abarcar la nota roja, como tú lo vienes diciendo, ¿no? En el sentido lamentable porque Sí, pues claro. no debería de suceder, a lo mejor en un mundo más amable, más bueno para todos nosotros, pues no debería de existir ese tipo de notas. Sí, todos quisiéramos la paz mundial, ¿verdad? Pero tienes matanzas en Michoacán, en Puebla, ¿no? La violencia en el Estadio Querétaro, que la verdad hay testimonios. Incluso vi una publicación de un diario en Argentina que hablaba de al menos 19 muertos con testimonios. Dice, estaba con mi amigo y lo mataron, le dieron lo picaron en la cabeza con picayelos, ¿verdad? No, a mi amigo le dispararon, o sea, hay testimonios de que hay muertos. ¿Qué hizo el gobierno? Ocultó los crímenes, porque eso hubiera tenido una repercusión, no solo en sanciones al estadio y al fútbol, sino a nivel internacional, ¿verdad? Somos candil de la calle, oscuridad de la casa, pedimos la paz en Ucrania, y México tiene el narcotráfico, violencia en los estados, ejecuciones en la calle, pero los norteamericanos y los periodistas norteamericanos son muy pragmáticos. Lo que ves es lo que tienes, y esa realidad que tú dices, pues es que sí la tenemos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo verías el panorama justamente de la violencia, de los crímenes de hace 40 años a nuestra actualidad? Evidentemente tal vez no se ha alejado mucho pues de esa malevolía que puede tener la gente. Fíjate que la diferencia de 1950 a la fecha, es que aquellos asesinatos estaban más relacionados con los celos, con la venganza pasional. Crímenes pasionales. Sí,
Y había, ahí el hijo del diablo relata a un chico que oye voces y le dice que mate a sus padres y que los queme porque son enemigos de Dios y eso. La locura, los celos, la venganza, las pasiones, el alcohol, ¿no? La marihuana quizás en aquella época. Es decir, la naturaleza de por qué se cometían los crímenes era otra. Ahí se aplica el término que a veces las autoridades utilizan de casos aislados. ¿Era así? Bueno, es que los motivos eran casi muy parejitos, o sea, pero sí, digamos que eran casos aislados. Además, no había demasiados muertos en aquella época. ¿Cuántos muertos son muchos muertos? Churchill dijo, muertos son muchos muertos. En aquella época, en las páginas de los periódicos, que había dos, el Heraldo, de cual María Luisa Paulín fue directora de información, y El Sol. En aquella época, la página de policía, pues, era un crimen. El motivo, los celos. El arma, era muy personal. La puñalada, los golpes, los vidrios de una botella, balazos con revólver calibre 38, es decir, los móviles y las armas eran diferentes. Hoy hay ráfagas, hoy hay fusiles de asalto, ¿no? De tropas de élite, es decir, la violencia hoy es cada vez peor y los motivos ya no son los mismos. Sí, puede ser la venganza, la traición, pero a veces, nomás porque se les pasó, andaban intoxicados con un montón de drogas, y empiezan a alucinar y disparan sobre la gente, ¿no? Aquí tiene uno de sus invitados. Sí, mi hermano, él puede darte una opinión sobre el contenido del libro. Justamente lo agarramos ya en una de las páginas, pero cuéntanos un poco qué ha encontrado en este libro. Mira, Primero, por favor, se presenta. mi nombre es Constantino Méndez, soy de San Luis Potosí y quiero decirte que yo vine a comprar el libro porque sé del trabajo de su autor, ¿verdad? Y que él, pues vivencialmente como periodista, fue partícipe de muchas de estas noticias en su momento. Y por el otro lado, me declaro constructor de paz. Y en la reconstrucción del tejido social requerimos conocer la historia. Es muy conocido el dicho de que quien no conozca la historia está condenado a repetirla. Y la verdad que sí necesitamos conocerla, sabemos de su calidad para escribir, para redactar, para publicar, y sí nos es importante para no repetir esos errores en ese compromiso social que tenemos en San Luis Potosí, en la reconstrucción por bien de nuestra juventud. ¿Cómo ves los relatos en un término muy coloquial, si pone los pelos de punta? No, bueno, David es especialista en la materia y toda su vida ha sido digno de leer en los periódicos locales. Entonces, para nosotros es una oportunidad de seguirnos recreando y actualizarnos con lo que leemos de David. Pues David, para finalizar, algún mensaje final a la ciudad potosina, no te invítalos a leer tu libro y también, pues, ¿qué nos depara, al menos en esos próximos años, en este entorno lamentable de violencia? Mira, la Diputación de la Unión Europea le envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dijo que tuviera más cuidado en la protección de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Y los congresistas de la Unión Europea, en un número de 667, votaron por enviar esta carta recomendándole al presidente de México que no denostara con su discurso de odio todos los días a los periodistas mexicanos, porque eso los expone al asesinato en la calle por los fanáticos de López Obrador o por alguien que tenga algún tipo de mal encuentro con ellos. Entonces López Obrador, en lugar de decir voy a ampliar los mecanismos de protección a los periodistas, voy a cuidar a los defensores de derechos humanos, les dice borregos, intervencionistas, conspiradores y que son golpistas
hermano, para tumbar a López Obrador, primero necesitamos el ejército y él lo controla. Necesitamos pueblo y él tiene 10.500.000 afiliados a los programas de bienestar a quien le reparte. Muchísimos, son como 30.000 millones de pesos al año. Entonces, si tienes una base social de respaldo electoral y tienes al ejército, pues ¿cómo te vamos a tumbar? Y menos Loré de Mola y ¿cómo se llama el teacher? López Dóriga y Susana. O sea, es un exceso del presidente. Entonces se victimiza, pero más insulta y ya compró muchos pleitos. Mira, la política es como un supermercado. Tú entras y compras aquí, compras allá, un libro, una casa, pero a la salida tienes que pagar. Y hoy Juan Manuel Carreras está pagando en su salida la herencia maldita. Yo no sé si lo merece o no, pero López Obrador va de salida. Y esos pleitos con España, con la Unión Europea, con los periodistas, me parece innecesario. Debería enfocar esa energía a combatir al narcotráfico. Pero por la mamá del Chapo se baja en la camioneta y la saluda, oye, ya leí tu carta. Es decir, es un video muy, muy claro de que no quiere molestar a ese tipo de criminales. Entonces se pelea con la gente buena, la gente inocente. Me gustaría mucho que hubiera paz en México, pero esa reconstrucción, y además lo dijo mi hermano Constantino, la reconstrucción del tejido social no la está logrando López Obrador. Entonces, por el bien de los periodistas, por el bien de los activistas de derechos humanos y por lo bien de los ciudadanos, controla la violencia y controla el crimen. Es una obligación del Estado, la protección de todos. Muchas gracias. No, al contrario.